Seguidamente, el señor académico de número, doctor Agustín Isa Stoll, hará la presentación del nuevo académico honorario, doctor Andrés Oliveros Santisteban. Muy buenas noches. Al saludar al presidente de la Academia y a los miembros de la mesa, hago extensivo mi saludo a los académicos honorarios, eméritos de número y asociados. Asimismo, un saludo afectuoso a todas las personas que engalanan esta noche cuando la Academia premia a dos académicos importantes en la evolución de su institucionalidad. Permítanme comenzar estas palabras situando la situación del cáncer en la primera mitad del siglo XX, que estaba realmente en un estado embrionario y su manejo médico era aún más incipiente. En el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, el doctor Eduardo Cáceres, un académico de la Academia Nacional de Medicina, entre otras cosas, inicia un trabajo serio con respecto a los recursos humanos. De un lado, selecciona y prioriza la atención de cáncer por personal médico enteramente dedicado a esta especialidad, y de otro lado, comienza el entrenamiento formal de médicos con el residentado médico que se inicia en el Perú, con las características de ser concursable y piramidal. Andrés Oliveros se presenta a este concurso y gana la plaza para el residentado médico. Doctor Andrés Oliveros Santisteban, el menor de 10 hermanos, proveniente de una familia relacionada con una hacienda azucarera trujillana, Casa Grande, inicia su escolaridad en el Colegio Nacional de San Juan. Allí recibe el apoyo y la comprensión por sus consideraciones y sus condiciones intelectuales de sus profesores y de sus compañeros de estudio. Este apoyo y reconocimiento de sus condiciones para el estudio se manifiestan también cuando ingresa a la Universidad Nacional de Trujillo, a la Facultad de Ciencias. En esos tiempos él había leído la historia escrita por dos hermanos, Williams y Charles, que luego fundan la Clínica Mayo, y las obras de un entonces popular autor de relatos relacionados con la medicina, Archibald Joseph Cronin, lecturas que lo ayudan a encontrar su vocación por la medicina. En aquel entonces aspira a ser médico de pueblo y regresar a Trujillo como médico general. Luego de terminar sus 2 primeros años en la Universidad de Trujillo, se traslada a San Fernando, a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, entonces la única universidad peruana que preparaba médicos. Al terminar su internado en el ex Hospital Obrero, recibe la sugerencia de otro académico de número, doctor Alfredo Piazza, para que se presente al concurso en el INEN, como habíamos comentado hace unos minutos. Se presenta y obtiene la plaza de residente de medicina. La labor del clínico entonces allí se circunscribía a dar apoyo a los procedimientos quirúrgicos, hacer evaluaciones preoperatorias y dar consultas sobre linfomas y leucemias para las que no existía tratamiento específico. Recordemos que no existía el tratamiento con corticoides, no habían agentes quimioterápicos y el tratamiento del cáncer era fundamentalmente quirúrgico o con radioterapia. El oncólogo clínico prácticamente no existía. Oliveros se interesa en estudiar la historia natural del cáncer, entender su evolución, comprender su diferente patología. Se dirige inicialmente a estudiar los linfomas, el cáncer de pulmón y el cáncer de cuello uterino. Una muestra de su interés y habilidad en investigar las causas de los problemas médicos del cáncer se manifiesta cuando atiende a un paciente con cáncer hepático que desarrolla hipoglicemia. Investiga la causa de esta asociación, es ayudado por el doctor Alberto Cazorla, actual académico honorario, en encontrar una interpretación a este hallazgo que luego se traduce en su primera publicación científica. El entrenamiento en medicina oncológica que recibe en el INEN lo completa en el Memorial Sloan Kettering de New York,
una de las catedrales de la oncología mundial, donde tiene la fortuna de encontrar a distinguidos oncólogos. Comenzaba entonces la primera aplicación de quimioterapia con gas mostaza, un gas usado en la guerra y que se convierte en un instrumento de la guerra contra el cáncer. Ahí encuentra a Karnofsky, a Joseph Borkenalt, quien inicia un estudio con metrotexate en coriocarcinoma y luego con 6-mercaptopurina como droga antileucémica. Tiene entonces también contacto con otros oncólogos y se nutre de conocimiento del cáncer, de los inicios de la aplicación de quimioterapia y regresa al INEN. Comienza entonces realmente el desarrollo de la oncología médica en el Perú. El departamento de medicina que él contribuye a desarrollar se convierte, para decirlo en sus palabras, en un hervidero de crear conocimiento en cáncer. Se entrenan en su departamento sucesivamente profesionales que van a constituirse en los oncólogos médicos en el país. Algunos se quedan en el INEN y otros se desplazan a diversos lugares del país. El prestigio del INEN, del Departamento de Medicina y de él mismo se cimienta, se extiende y como expresión se producen con mucha rigidez protocolos de atención y de tratamiento de cánceres específicos. Como resultado de esta disciplina en el trabajo y por supuesto de habilidad y conocimientos, se producen una serie de publicaciones en diversas revistas del país y del extranjero. Dr. Solidoro tiene 77 trabajos científicos publicados en revistas de circulación nacional e indexadas del extranjero. Estos trabajos merecen el premio Russell en 3 oportunidades, en los años 1969, 1985 y 1989. Una mención honrosa en el concurso de trabajos científicos de la Fundación Hipólito Unanue en 1987, el premio Concitec en 1994 y el primer premio a la mejor edición científica de Hipólito Unanue en el año 2007. Mi percepción, yo pienso que en el Departamento de Medicina del INEN se desarrollan y perfeccionan 3 áreas fundamentales: la docencia, la investigación y la calidad en el manejo de los pacientes. Uno de los comentarios que yo recuerdo de Solidoro en mi pasaje por el INEN era el siguiente: la medicina está cambiando. Tenemos que pasar del conocimiento y experiencia del caso clínico aislado, o lo que los clínicos y médicos en general llaman su experiencia personal, al conocimiento sistematizado de un grupo importante de pacientes que nos permitan reconocer la historia natural de la enfermedad y asimismo realizar ensayos clínicos aleatorizados que nos permitan respuestas verdaderas sobre la efectividad del tratamiento específico. La medicina oncológica entonces dejaba de ser anecdótica para convertirse en un estudio serio y sistematizado. Era parte de los criterios que se tenían, estoy seguro que se han seguido en el INEN, de un manejo racional, colaborativo entre las especialidades y que generó consecuentemente prestigio nacional e internacional. Se abren entonces las puertas del INEN y dentro de él las del Departamento de Medicina a ensayos terapéuticos en colaboración con importantes instituciones nacionales e internacionales. Su contribución al conocimiento de cáncer en el Perú y especialmente en la quimioterapia se inician con el tratamiento pionero de ciclofosfamida en el tratamiento de los linfomas, hasta el empleo de compuestos de platino en el tratamiento de tumores germinales y finalmente fármacos como anticuerpos monoclonales y otros. Dr. Solidoro ha tenido un especial interés en los linfomas, en la enfermedad de Hodgkin, reportando que en niños en Perú tenía una incidencia relativamente aumentada y asimismo en la frecuencia de linfomas gastrointestinales en poblaciones pobres. Él propone para el linfoma endonasal, descrito inicialmente por Weiss, una tipificación del linfoma T angiocéntrico y demuestra un alto porcentaje de serología positiva para el retrovirus HTLV1 en pacientes con linfoma. La docencia la desarrolla fundamentalmente en el residentado,
como profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, a la que se incorpora como profesor auxiliar fundador. Asciende hasta la categoría de profesor principal de clínica médica desde 1970 hasta el 2000, en que es nombrado profesor emérito. Esta docencia no se limita a la enseñanza en las rondas médicas, interesantes e ilustrativas, por cierto, o en la discusión hospitalaria, sino que se extiende a las conferencias en sociedades científicas, como fue su debut internacional en Bolivia, donde al inicio de su especialización es invitado a exponer sobre quimioterapia en ese país alto peruano. Su importante experiencia en cáncer la plasma como editor principal del primer tratado de oncología en el INEN en 1975. Luego publica 2 libros, Tratamiento médico del cáncer en 1983 y Quimioterapia del cáncer, auspiciado por Concitec en 1994. Participa como coautor en el libro de Patogénesis of Leuquimias and Linfomas de Maigret, O'Connor y Raymond, del Tratado de Cirugía de Raúl Romero Torres, del Tratado de Ginecología y Obstetricia de Ludmir, en Quimioterapia del cáncer urológico de Julio Pausán y en Principios de Terapéutica Quirúrgica de Barbosa. En el año 2004 publica un texto, también auspiciado por Concitec, con el título de Apuntes de Cancerología, un libro de 635 páginas llenas de su experiencia sistematizada en clínica oncológica, escrito íntegramente por él. Y tomo de su prólogo estas frases: los médicos de mi generación hemos cultivado la técnica ancestral del apunte, y son los apuntes o notas que hemos tomado a lo largo de 40 años de aprendizaje y práctica de la especialidad, la base del libro que ofrecemos a los médicos especialistas y no especialistas de nuestro país. Así, continúa él, pudimos llenar un vacío en nuestra formación profesional. Si estos apuntes de cancerología llegan al médico general y le sirve para el manejo primario de la enfermedad neoplásica, habrá cumplido largamente su objetivo. Permítame aquí referirles una experiencia personal. Fui gentilmente invitado por Solidoro a presentar su libro en una ceremonia que se realizó en el auditorio Pedro Valls del Colegio Médico del Perú y que congregó con auditorio lleno a discípulos y colegas y autoridades y algunos pacientes que le expresaron, por supuesto, su reconocimiento y felicitación. Un corto tiempo después, con su característico lenguaje que combina un tono tajante, combinativo, pero también amical, me decía: Agustín, he cedido los derechos de autor de mi libro a la Fundación Peruana del Cáncer y me tienes que ayudar a distribuir estos libros gratuitamente a los médicos peruanos, porque el conocimiento médico del cáncer es aún un tema por resolver. Efectivamente, organizé una actividad científica inicial de un hospital general en la que el mismo Solidoro y Eduardo Cáceres dieron unas charlas y posteriormente procedieron a entregar el libro. Traigo a colación este hecho porque es una demostración del innegable interés del doctor Solidoro de contribuir al conocimiento del cáncer en la profesión médica y no limitarla solamente a los oncólogos. En un país como el nuestro, con un número limitado de especialistas y heterogéneamente distribuidos, es importante incorporar al médico general, de familia o especialista básico en la prevención y diagnóstico inicial del cáncer, así como de su manejo general. Pero esta enfermedad catastrófica que muchas veces, pero felizmente cada vez menos, termina en muerte, que su solo nombre viene acompañado de ansiedad y frustración al paciente y a su entorno familiar, requiere de los profesionales de la salud y especialmente de los médicos de una comprensión no solo de la enfermedad neoplásica, sino de los aspectos psicológicos que se asocian indefectiblemente a ella y más aún en los últimos momentos de la vida. Este aspecto de enseñar a acompañar a los pacientes en su muerte ha sido también motivo de su preocupación. Solidoro en su carrera asistencial en el INEN fue, además de jefe del servicio de quimioterapia, jefe del departamento de medicina, subdirector y finalmente director. Un reconocimiento que creo yo era no solamente de su desarrollo profesional, sino simultáneamente, creo, al primer reconocimiento institucional
de la oncología médica como especialidad importante en el manejo del paciente con neoplasia. Esta actividad asistencial fue complementada por su participación en diferentes sociedades científicas y en la presidencia en la Fundación Peruana del Cáncer y en la presidencia del Consejo Consultivo de la Fundación Hipólito Unanue. Su labor en beneficio de la población médica también se produjo en el Colegio Médico del Perú, como integrante de su primera directiva y en su decisiva participación en la presidencia del Comité de Educación y Especialización, en los momentos que iniciaba sus actividades nuestro colegio profesional. Es miembro de numerosas sociedades científicas del Perú y del extranjero relacionadas con su especialidad, y solamente voy a citar 2 o 3, la Academia de Ciencias de New York, la European Society of Medical Oncology y la Sociedad Peruana de Cancerología, de la que es miembro honorario, y muchísimas otras. Su interés profesional en los diferentes aspectos del cáncer no ha disminuido con el tiempo, y actualmente en un blog sigue llamando la atención sobre los cambios que se vienen produciendo en la profesión médica, en la relación médico-paciente, en la accesibilidad a la atención médica del cáncer y a los problemas del costo de los medicamentos, sobre todo los medicamentos biológicos de costos elevadísimos para todos los países, pero especialmente para los más pobres como el nuestro, con recursos limitados, que asociados a excesos en regímenes terapéuticos o al uso innecesario de despistajes muy costosos, terminan quitándole fondos públicos a la población más necesitada. No menos importante, por mencionarla al final de esta exposición incompleta, pero que me ha producido una gran satisfacción personal, es la referente a su familia. Desde hace más de 50 años lo acompaña su esposa, su compañera, la señora Lola Stopp, con quien ha tenido 2 hijos, el mayor César Andrés y la menor Claudia, quien radica en España y que los ha gratificado con 2 nietos. Esta familia longeva y prolífica, su hermana mayor ha cumplido sus primeros 100 años, ratifica que los genes no se desgastan. Siendo Andrés Olidoro el último de los 10 hijos, podemos deducir que los genes que le transmitieron sus padres y que permitieron su nacimiento y desarrollo, tanto personal como profesional, no solo no se deterioraron con el tiempo y con los múltiples embarazos, sino que se mantuvieron indemnes. Creo, señor presidente, que la trayectoria del doctor Andrés Olidoro Santisteban, académico emérito, académico de número de 1988, que sucintamente he pergeñado, justifican plenamente la alta categoría de miembro honorario que con justicia la Academia Nacional de Medicina le va a conceder. Muchas gracias. A continuación, el señor presidente de la Academia Nacional de Medicina, el doctor Patricio Wagner, hará entrega al doctor Andrés Olidoro Santisteban del diploma correspondiente al académico honorario.